Hola, ¿cómo va? Buen día. Vamos a hacer este segundo video del tema tabla periódica. Y bueno, como ustedes ya saben de haber visto los videos anteriores de los temas que ya dimos, a mí me gusta siempre hacer un poco de historia de, de cómo se llega al día de hoy, al conocimiento que hoy se tiene sobre determinado tema. Y la verdad es que el tema para estudiar tabla periódica, la historia de esta cuestión, de cómo se han organizado los elementos en lo que hoy conocemos como tabla periódica, es una historia bastante interesante. En la antigüedad, estamos hablando hace más de 1000 años, ¿sí? 2000 años. Algunos elementos ya se conocían. El oro se conocía, el cobre, la plata, el mercurio. Eran elementos que la gente de aquella época ya conocía. El tema es que en aquella época, en realidad, no se tenía una verdadera conciencia de la diferencia entre sustancia y elemento. Vamos a poner algunos ejemplos. Para nosotros, el día de hoy, sustancia es, por ejemplo, la Tierra. No me refiero al planeta, sino a la sustancia Tierra, la tierra negra que sacamos del suelo para poner adentro de una maceta y hacer una planta. Eso es una sustancia, la tierra negra es una sustancia. Mientras que el carbono es un elemento puro. Y el carbono está presente en la Tierra junto con otros elementos. En la Tierra, además de carbono, hay hierro, hay potasio, hay nitrógeno, hay azufre, hay sodio, etc. La Tierra Negra contiene un montón de elementos que están asociados de algún modo, conformando esa sustancia oscura que nosotros aprovechamos para sembrar cosas. Pero en la antigüedad, repito, no había una real dimensión o un cabal conocimiento de esta diferencia entre sustancia y elemento. Pasaron muchos siglos, a pesar de que algunos elementos ya se conocían, repito, como el oro, la plata, el cobre, el mercurio, a pesar de que algunos elementos ya se conocían, tuvieron que pasar muchísimos años, siglos, para que se empezara a estudiar y a encontrar la diferencia entre sustancia y elemento. Hubo muchos hombres que en diferentes culturas que estudiaban o intentaban profundizar el conocimiento respecto de estas cosas, de lo que es sustancia, de lo que es elemento, de cómo se asocian para formarse nuevas sustancias. Y esas personas eran llamadas, a diferencia de hoy, que nosotros en nuestra cultura los llamamos químicos, a esas personas, a esos científicos los llamamos químicos, en la antigüedad se los llamaba alquimistas. El alquimista tenía algo de químico porque manejaba los materiales, trataba de comprender de qué estaban hechos los materiales, pero también tenían algo de místico. Muchos de ellos utilizaban esas sustancias de modo casi mágico o brujesco,
Pero algunos de ellos fueron descubriendo cosas que mejoraron el conocimiento, y de ese modo los alquimistas dejaron de ser alquimistas y lentamente fueron convirtiéndose en lo que hoy conocemos como la profesión química, los químicos. Hubo un tipo, un ruso, llamado Dmitri Mendeleev, que nació en 1834, para que se hagan una idea de qué año es ese o qué época es esa. Nació 24 años después de que nosotros dejáramos de depender de España. Recuerden, mayo de 1810, la revolución que nos separa de España. Y bueno, este hombre ruso, que nació en 1834, tiempo después de nacer, obviamente, en 1869, cuando tenía 35 años, yo les doy todos estos datos para que ustedes se vayan haciendo una idea o pudiendo compararla con cosas nuestras, ¿sí? Cuando digo nació 20 y pico de años después de que nosotros nos independizáramos, nosotros hacemos un trabajo mental de asociación con nosotros. Y al decir que tenía 35 años cuando inventó esta tabla periódica, nos permite percibir que era un tipo joven. Digo, ¿cuántos de ustedes rondan los 30? O tienen unos años menos o tienen unos años más. Era un tipo joven. Bueno, este hombre, Mendeleev, ¿quieren conocerlo? Vamos a conocerle la cara a este buen hombre, Dmitri Mendeleev. Perdón, ahí está. Bueno, acá está. Obviamente, esta imagen de Dmitri no es de los 35 años. Esta foto ya es de un hombre viejo. Falleció en 1907, apenas 3 años de que naciera mi abuelo. Pero bueno, la cuestión es que en 1869, fíjense acá, 1869, crea la tabla periódica de los elementos. Y acá vamos a volver. Esta creación de este chabón es realmente ingeniosa, porque para el momento que él crea la tabla, se conocían apenas menos de 70 elementos. Si uno mira la tabla periódica, hay más de 100, casi 120 elementos, 119 para ser preciso. Los últimos elementos fueron descubiertos en un laboratorio hace apenas más o menos 6 años, en 2015. Pero cuando él arma la tabla periódica en 1869, apenas se conocían menos de 70 elementos. Sin embargo, el chabón crea una tabla periódica, ordena horizontal y verticalmente
los elementos que se conocían, y acá está lo genial, pero dejando vacío los cuadraditos a donde él suponía que tenían que encajar elementos que todavía no se conocían y no se habían descubierto. Vamos a ver la tabla periódica, a ver, déjenme encontrarla. Denme un segundito, esto no es fácil, acá está. ¿Sí? Tenemos la tabla periódica actual, con todos los elementos, ¿sí? Ahora bien, de todos estos, que son 118, ¿sí? Acá está faltando uno, si no me equivoco, pero bueno. Había 60 y pico, y Mendeleev dejó el espacio vacío de algunos de estos cuadraditos, porque todavía algunos no se conocían, y los dejó vacíos, pero en ese lugar vacío, a donde no puso ningún nombre, ni puso ningún número atómico, estaba el cuadradito vacío, él dijo, bueno, acá en este cuadradito, eligió uno, dice, acá tiene que entrar, tiene que existir un elemento que va a tener tales características. Va a ser un metal, se va a oxidar de tal modo, va a reaccionar con el oxígeno de tal modo. ¿Por qué es genial esto? Porque años después esos elementos se fueron encontrando, ya sea en la naturaleza como en un laboratorio. Pero esto no era de alquimista, no era de adivinador, no era de mago, que él se le ocurrió que esos elementos tenían que existir. ¿Cómo pudo predecir que esos elementos existían y reconocer de que todavía no habían sido encontrados y que no era un misterio, sino que simplemente se daba cuenta de que el ser humano no los conocía, no los había encontrado todavía? ¿Por qué pudo hacer eso? Porque él encontró el modo de ordenarlos en función de algunas características que son comunes a todos los elementos. Todos los elementos, se había dado cuenta que todos los elementos tenían protones, neutrones y electrones. Vamos a ver una imagen. Recordemos esto, ¿sí? Todos los átomos tienen protones y neutrones en el núcleo y electrones dando vuelta. Y ya se sabía que todos los elementos tienen la misma cantidad de protones en el núcleo que de electrones dando vuelta alrededor. Entonces, supongamos que él ya conocía el número 19, el potasio, y que conocía el número 21, el escandio. Si pensamos en la estructura de un átomo, podemos deducir que el potasio, si tiene 19, número 19, quiere decir que tiene 19 protones y 19 electrones, y que el otro conocido, el escandio, tiene 21 protones y 21 electrones. Pero el calcio, que no estaba, él pudo deducir, bueno, si existe uno que tiene 19 y existe uno que tiene 21, necesariamente tiene que existir uno que tenga 20. Y que si el que tiene 19 tiene un solo electrón
en su último nivel de energía y el que tiene 21 tiene 3 electrones en su último nivel de energía, él dedujo que este que le estaba faltando tenía que tener 2 electrones en su último nivel de energía. Pero ya se conocía el magnesio, que tiene número 12 y que también tiene 2 electrones en su último nivel de energía. Y también se conocía el estroncio, que tiene 38, pero de esos 38, 2 están en su último nivel de energía. Entonces él supuso que este que estaba faltando tenía que tener propiedades químicas similares al magnesio número 12 y al estroncio número 38, porque compartía la característica de tener 2 electrones en su último nivel de energía. Y todos los átomos que tienen 2 electrones en su último nivel de energía tienen la característica química de oxidarse, es decir, de reaccionar con el oxígeno, es decir, de deteriorarse poco. No se deterioran tanto. Son metales que se oxidan muy lentamente. Entonces, a pesar de que tenía un espacio vacío porque había un elemento que no había sido encontrado todavía, él pudo deducir qué características químicas tenía ese elemento. Y que, al deducir que se iba a reaccionar con el oxígeno lentamente, buscando en la Tierra donde hubiera alta concentración de determinado elemento, podía llegar a encontrar el elemento que le estaba faltando en la tabla periódica. La cuestión es que, desde que el hombre es hombre, Homo sapiens, maneja elementos materiales, sustancias, que están al alcance de la mano. Estamos hablando de 10.000, 20.000, 30.000 años. Pero recién en los últimos 100 y pico de años, y después que a uno, Mendeleev, se le ocurrió este sistema de organización y calcular que lo que estaban faltando eran determinados elementos, en los últimos 100 años esos elementos fueron encontrados o elaborados en un laboratorio, lo cual ha tenido una influencia terrible en la capacidad tecnológica e industrial del ser humano. Ustedes piensen que en los últimos 100 años el desarrollo tecnológico e industrial ha pegado un salto que nunca habíamos dado en los 10.000 años anteriores. Para hacerse una pequeña idea, si en los últimos 10.000 años subimos un escalón, en los últimos 100 años subimos 2.500 escalones. El desarrollo tecnológico, industrial y de nuestra calidad de vida a partir del conocimiento de los elementos que existen en el universo y el manejo que el ser humano ha podido tener de esos elementos ha mejorado nuestra tecnología, nuestra industria y nuestra calidad de vida. Hasta aquí el segundo videito del tema tabla periódica y a partir del tercero, que es el próximo video, ya vamos a avanzar más específicamente, vamos a dejar la historia y vamos a avanzar más específicamente en las características de cada una de las partes de la tabla periódica. Nos vemos en un rato.